Buenos días, vamos a continuar con el tema. En realidad, uno de los temas que tenemos es sobre arritmias cardíacas. Estoy con un problemita con la cámara, pero bueno, que me escuchan bien, ¿no? Así que vamos a proseguir. ¿Ya? Bien, vamos a ver, después de ver qué es la parte, podemos decir, técnica con la que para las arritmias cardíacas. Vamos a entrar a los protocolos de arritmia, que esto vamos a hacerlo un solo tema por el tiempo y por la necesidad que tienen ustedes más. Entonces vamos a ver las arritmias cardíacas. Primero que nada vamos a ver así como la diagnosticamos. Decíamos que hay dos sistemas para diagnosticar el electrocardiograma, que es el estudio más primario y más frecuente y donde tiene una indicación útil, práctico y fácil de acceder y barato, que es el electrocardiograma. Y luego teníamos otros estudios que ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? El electrocardiograma es una de las cosas más, donde tiene mayor utilidad el electro es en esto, ¿ya? En las arritmias cardíacas. Entonces, vamos a ver ahora qué otro estudio de electro que vamos a comentar a la próxima clase. Son métodos complementarios, pero básicamente acá tenemos dos tipos del médico clínico. Uno es el electrocardiograma, es el común, el que hacemos siempre, y otro es el Holter, que se llama el estudio Holter. Un Holter de 24 horas, que es lo mismo que hacer un electrocardiograma, también el electrocardiograma de 24 horas. ¿Ya? ¿En qué consiste? Este es un aparatito, como se le ponen las dos derivaciones. Y en eso, como una grabadorita, ese paciente se va a su casa y está grabándole todo el tiempo. ¿Ya? Es como un software, que ese software va guardando y va grabando toda la logía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el Holter? El Holter es un electrocardiograma de 24, de 48 horas. Los programas al tamaño de un celular. Te lo vamos a ver en la próxima clase, algunas imágenes. Acá es sencillo, no es complicado de hacer. Y se utiliza, cuando lo hacemos en el Holter, generalmente le decía, los equipos se conectan de la misma manera, es un software que ya viene preparado. Se le conecta a los electrodos al paciente como un celular, se lo guarda por debajo de la camisa y el paciente está todo el día, en la noche, en el día, va a su trabajo y va haciendo un electrocardiograma, como decimos nosotros, de 24 horas permanentemente. Luego sacamos la tarjeta, la metemos en la grabadora, son programas de computación que vienen especiales. Esa aplicación nos la detecta, la misma máquina nos va diciendo. Cada segundo nos va mostrando el electro y nos va diciendo. De 10 minutos y 15 segundos de la mañana presentó taquicardia. 8 horas, 20 minutos y 15 segundos presentó bradicardia. O presentó extracito. Lo revisamos como médico, pero en general la máquina lo hace todo. ¿Ya? El cardiograma es lo que hacemos normalmente, que es lo que habitualmente lo utilizamos y es lo más práctico. Y a veces tenemos que usar el Holter. El equipo del Holter, como le decía, que es un electrocardiograma de 24 horas, es lo mismo. Se le pone al paciente, se lo manda a su casa, lo va haciendo un electro a las 24 horas. Pero el holter lo pedimos, entonces ustedes me dirán, ¿por qué no hacemos un holter o un electro? Justamente el electro lo hacemos si el paciente está con arritmia, diagnosticamos, la identificamos la arritmia, ahí se acaba. No necesitamos más. A veces algunos pacientes que ustedes van a ver, o algunos de ustedes por ahí, algún familiar les ha pasado, que presentan a la noche, le viene taquicardia, palpitaciones, van al hospital, van al cual les pasó, ya no tienen problema. Entonces uno dice, pucha, ¿qué habrá pasado? Le haces el electro. Entonces por eso es que a esos pacientes le hacemos el holter, que es un programa de 24 horas, o sea, todo el día con el aparatito. Yo como que se lo voy a mostrar de eso. Es sencillo. Solamente que el eléctrico, ustedes saben que dura 10 segundos, 20 segundos, depende del equipo que estemos utilizando. En cambio, con el holter están las 24 horas. Entonces, mucho más, podemos decir, más seguro, más exacto. Pero igual, no le quita el electro. Veo la arritmia, ¿para qué le voy a pedir un holter? ¿Ya? Gente que ustedes me digan, yo en la noche o todo cuando estoy trabajando, cuando estoy comiendo, me viene la arritmia. Entonces, el paciente se le y el paciente come, trabaja, hace todo lo que hace no pensando. Al otro día lo revisamos en una tarjetita que tiene, metemos el software ese como un pendrive y nos dice qué pasó durante las 24 horas con ese paciente. Nos muestra el electro de esas 48 horas, de cada segundo. Entonces, ¿cuándo hacemos el holter? Cuando en el primer electrocardiograma nos da una arritmia o no la identificamos. Entonces le ponemos el holter, eso dura 24 horas.
Y ahí lo vamos a intentar. Probablemente el paciente se les presenta cuando está trabajando, ahí va a estar trabajando el electro haciéndose. Va a estar corriendo y cuando esté corriendo con el electro haciendo. Por eso el Holter se hace en el hospital. Se lo pone al paciente y al consultorio y se va a su casa y hace su vida. Al otro día vuelve, se lo retira y lo analizamos, eso lo ponemos en el programa, ¿ya? Entonces, son estudios que más frecuentemente utilizamos, ¿ya? El Holter de 24 horas. Para diagnóstico de arritmia. También el Holter sirve para ver el ST, para otras cosas, pero más que todo lo hacemos para arritmia, ¿ya? Entonces, el sistema de conducción, como lo llevamos en las anteriores clases, el corazón, fíjense, hablamos que el corazón tiene válvulas, el culo tiene arterias, tiene venas, tiene irrigación, inervación. Lo que nos interesa en este caso es la inervación, ¿no? Que es lo que hablábamos en el electro. Fíjense, acá tenemos lo que a nosotros nos importa ver para ver un electro es el sistema de, ¿ya? Y el sistema de conducción, básicamente, y ustedes han visto acá, es, como decimos nosotros, que tiene la conexión eléctrica que tiene el corazón, ¿ya? Por donde se conducen los estímulos cardíacos, la actividad del corazón. Que eso no es por las arterias, no es por las venas, no es por el corazón, como si uno está pelado, es como una casa y estamos mirando la conexión eléctrica. Aquí vemos lo que habíamos visto en la primera clase, el nódulo sinusal. Aquí nace el estímulo. Luego tenemos el nódulo aurículo-ventricular. ¿Por qué se llama sinusal? Porque está en la aurícula derecha, fíjense. Es donde nace el estímulo en el marcapaso normal del corazón. Tenemos el nódulo aurículo-ventricular que está entre las aurículas, que son y los ventrículos, ¿no? Y el sistema son cables. Esto, fíjense, viene de acá, las que comunican con neuronal, son pequeñas agrupaciones de células nerviosas. Y donde el estímulo viaja al nódulo sinusal, va a la aurícula izquierda, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y después va al nódulo aurículo ventricular que está aquí en medio, y del nódulo aurículo ventricular baja por el tabique, por la rama derecha, por la rama, ya, estas son las ramas derecha de las de His, la rama izquierda de las de His, y termina en una red que se llama Purkinje, ¿ya? Entonces, el sistema de conducción, básicamente, esta imagen grábenla bien, es bastante sencillo, ¿ya? Tenemos el nódulo sinusal, que está en la desembocadura de la vena cava superior, en la aurícula, y parte el estímulo, la despolarización, si quiere la contracción, la orden para que se contraiga de la aurícula izquierda, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, nódulo sinusal, el nódulo sinusal por medio de la rama derecha y rama izquierda de las de His, ventrículos, y produce la contracción de los ventrículos. Se contraen, después se contraen los ventrículos, ¿ya? Entonces, básicamente, ese es el sistema de lo que existe siempre, ¿no? Lo que siempre vamos a ver, el sistema de conducción, ¿ya? Y esto es lo que nosotros vemos en toda esta parte. Vamos a ver, por ejemplo, el nódulo sinusal, aquí decíamos la contracción, hemos visto la onda P. Aquí empieza la onda P en el electro. Después tiene que viajar del nódulo auricular ventricular, es el PR. Este tiempo es el PR. Y decíamos que debe medir 0,20 segundos siempre, ¿no? Y luego aquí empieza el QRS y ya empieza aquí empieza el QRS. Aquí tenemos el QRS, la rama derecha, la rama izquierda y la de Purkinje. Todo el sistema eléctrico del corazón. Por eso vuelvo a insistir, cuando hablamos de corazón siempre hablamos de lesiones del músculo, son las miocardiopatías, lesiones de la valvulopatía, lesiones de las coronarias, el síndrome coronario agudo. La conducción son las arritmias. Cuando se altera este sistema de conducción, todos estos cables que dan al organismo que presentan las arritmias cardíacas, ¿ya? Vamos a ver que a veces la más rápido, a veces se enlentece más lenta, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay dos tipos, una que son las taquiarritmias, así las vamos a dividir siempre, y otras son, ¿ya? Las taquiarritmias son todas las, ya le decía, para decir arritmia nosotros siempre, se le vuelvo a repetir, la llevamos, pero cuando nosotros ocultamos un corazón en el examen físico ponemos ruido normofonético siempre, o hipofonético o hiperfonético, y siempre como regular o no regular. Porque para decir arritmia tenemos que tener un electrocardiograma, un estudio para identificar, ¿ya? Siempre, no podemos decir el paciente está arrítmico, ya, cuando va a ocultación, ¿no? Pero decimos irregulares nada más, porque eso es lo que podemos comentar con eso. Y ya lo vamos a diagnosticar con el electro, ¿ya? Entonces las taquicardias, las bradiarritmias se dividen en dos arritmias primero, ¿ya? Se dividen en bradiarritmias, que son frecuencia cardíaca, cualquier tipo de arritmia, pero que tenga frecuencia cardíaca de menos de 60 por minuto,
¿ya? Y luego tenemos las taquiarritmias, que son todas las frecuencias cardíacas más de 100 por minuto, ¿ya? Entonces lo normal hablábamos en términos semánticos, vamos a ver que eso es, pero básicamente nosotros decimos que 60 taquiarritmia más de 100, ¿ya? Y ese es un término para escucharse y semánticamente se escucha mejor cuando uno no es cardiólogo, no reconoce bien qué tipo de arritmia es. Entonces ustedes dicen, es una bradiarritmia, porque tiene una frecuencia cardíaca menos por minuto. O es una taquiarritmia cardíaca más de 100 por minuto. En vez de decir bradicardia y taquicardia, porque a veces es complicado decir una taquicardia, hay alta respuesta ventricular. Digan más fácil para ustedes, bradiarritmia, taquiarritmia. Bradiarritmia menos de 60 latidos, taquiarritmia 100 por minuto. ¿Ya? Bien. La idea de la charla, el objetivo de esta charla es que nosotros sepamos manejar qué hacer, porque esto es una frecuente y verdaderamente vamos a ver la vida cotidiana, el tipo de arritmia, al menos cuando ustedes empiecen en sus primeros pininos en la medicina emergencia, ¿ya? La bradiarritmia se divide, fíjense, la taquicardia hay varias maneras, o las bradiarritmias, o taquiarritmia hay varias maneras de definirla, ¿ya? Primero, todas las arritmias se dividen en bradiarritmia menos de 60, taquiarritmia más de 100 por minuto. ¿Ya? Una. La otra, por el origen, por donde se originan las arritmias que diagnosticaron. Se dice, esta arritmia es supraventricular. ¿Ya? Si nosotros vemos supraventricular, quiere decir que está arriba de los ventrículos. Fíjense, esta es la línea ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Ya? Esta línea que pasa supraventricular es toda arritmia que se origina arriba, en las aurículas. O arriba de acá. ¿Ya? Supraventricular, arriba de los ventrículos. ¿Ya? Por el origen se pueden diagnosticar las arritmias en supraventriculares, cuando se originan acá, en los ventrículos. ¿Ya? Entonces, tenemos taquiarritmia más de 100 por minuto por la frecuencia cardíaca y bradiarritmia. También la podemos clasificar por el origen, de dónde son, ¿ya? De qué parte. Si son de las aurículas, se llaman arritmias supraventriculares porque están arriba en los ventrículos, arriba, acá en todo esto. O ventriculares, las que están acá en los ventrículos. Fíjense. O sea, ¿de dónde se originan? Supraventriculares, ¿ya? Y son las presentaciones más frecuentes, lo que más. También algunos clasifican por la presentación clínica, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo se clasifica? Con descompensación, que se llama, o sea, que son graves, podemos decir, con sensación hemodinámica, con un paciente que esté, cualquier bradiarritmia o taquiarritmia, pero con un paciente en mal estado general, medio dormido, medio estuporoso, sudando frío, con disnea, eso es una taquiarritmia o una arritmia con descompensación, porque está grave el paciente, está mal. Y la taquiarritmia, no importa que esté lento o rápido el pulso, pero sin descompensar. Aquí el paciente que tiene arritmia siente palpitaciones o siente que le late muy rápido, pero está compensado. Eso también es importante ver, ¿ya? Aquí tenemos tipo de causa, ¿ya? O tres tipos de clasificación de las arritmias cardíacas. Por la frecuencia cardíaca la diagnosticamos las arritmias, decía, en taquiarritmia, cuando son rápidas, más de 100 por minuto, y bradiarritmia, menos de 60 la frecuencia. Luego, por el origen, decíamos por el origen, la dividimos en supraventriculares cuando se originan en las aurículas y ventriculares en los ventrículos. ¿Ya? Y lo única por la presentación clínica, que quería decir si el paciente estaba descompensado, ¿qué quiere decir? Si estaba con dolor de dando frío, si estaba con disnea, si estaba estuporosa. Y se llama arritmia con descompensación hemodinámica. Quiere decir que el paciente está grave y rápido. A eso se refiere con descompensación. Y arritmia sin descompensación es el paciente que está en buen estado con arritmia, pero está bien, está lúcido, tiene descompensación. También es importante esa clasificación pauta para evaluar rápidamente o hacer alguna actitud en cuanto al tratamiento más rápido o más lento. Compensación hemodinámica, tenemos que cardiovertir o actuar rápido. Si no está descompensado, podemos darle tabletas o drogas endovenosas de a poco, ¿ya? Para eso nos sirve en la clasificación clínica con descompensación y sin. Entonces, básicamente la bradiarritmia la decíamos, vamos a hablar por la ubicación, ¿ya? Que son frecuencias cardíacas menos de 60, se llaman arritmias hipoactivas o bradicardias, es lo mismo. Bradiarritmia o bradicardia es sinónimo,
¿ya? En dos grupos, disfunciones sinusales y bloqueo aurículo, ¿ya? Fíjense, o sea, ¿qué quiere decir? Que el problema puede estar en estos dos lugares. A eso se refiere. Disfunción quiere decir que el problema está en el nódulo sinusal o aurículo ventricular. Entre las aurículas y los ventrículos es el nódulo auriculo ventricular. En cualquiera de los dos puede haber la lesión, ¿ya? Sinusal y bloqueos auriculoventriculares, ¿ya? Entonces, fíjense, normalmente el nodo sinusal es el marcapaso normal del corazón, ¿ya? El ritmo del corazón que debe ser entre 60 y 100 por minuto. Ya, eso es lo normal o habitual, ¿ya? Pero estas disfunciones sinusales se baja, la frecuencia cardíaca se baja. Generalmente tienen que ver, pueden ser agudas o crónicas o reversibles o irreversibles. Generalmente por algunos medicamentos que por disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Quiénes? Eventualmente los que llamamos antiarrítmicos. Todos los que damos medicamentos para bajar la arritmia, para mejorar la arritmia, bajan la amiodarona, el verapamil, el propanolol, los beta bloqueantes, todo eso bajan, ¿ya? Entonces, una de las causas son los medicamentos. Y también hay unas enfermedades que se llaman las enfermedades del nódulo sinusal, más raras, son degenerativas en pacientes mayores, que también pueden darnos causas. Y entonces siempre pensamos, o es por medicamento que se le hago las pulsaciones, le preguntamos, ¿qué medicamentos toma? Entonces nos dice, yo tomaba atenolol, se le baja la frecuencia. Entonces lo suspendemos. Amiodarona también le suspendemos y se soluciona. O digoxina, cualquier medicamento que baje la frecuencia cardíaca, ¿ya? O al revés, el paciente dice, yo no tomo medio, pero ya tiene más de 60 años, entonces nosotros sospechamos por medicamento. Puede ser una enfermedad del nódulo sinusal, ¿ya? Entonces, básicamente lo que vamos a ver es esto. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver en un electrocardiograma, lo que vamos a ver siempre, las arritmias, lo que hagamos de la frecuencia, tomábamos la frecuencia cardíaca, contábamos 15 cuadraditos. Por ejemplo, aquí vamos. Aquí contamos 15 cuadraditos grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 hasta aquí, fíjense. De aquí, aquí hay 15. ¿Y cuántos latidos hay? 2 solamente. Y lo multiplicamos por 20, 2 por 20, ¿cuánto? Eso es una bradiarritmia. En el electro es fácil reconocerla, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sacamos cuenta, ¿ya? Yo sumo 15 primera, 15, hasta aquí nos da. ¿Y cuántos con el complejo QRS es? Depende de qué juego hay, entonces ahí vemos, o ahí sumamos cuánta frecuencia cardíaca. Decíamos que la cantidad de complejos que encontremos ahí la multiplicamos 20. Entonces aquí de aquí hay 15, bien, 3, 4, 15 cuadrados grandes hasta aquí. ¿Y cuántos complejos hay? 1, 2 nada más. Estos 2 por 40, tiene 40 latidos por minuto. Bradiarritmia, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que ver. Yo no quiero que ustedes me digan una hora de grado, una hora de carga sinusal, una hora de carga auricular, un bloqueo, a ver, no. Pero que ustedes con ver un monitor, con ver un electro, se dan cuenta. Incluso ahora miden milímetros. Ponen el monitor y los monitores le aparece la frecuencia cardíaca. Si ustedes tienen un paciente con menos de 60, piensen que es una bradiarritmia. Entonces, el diagnóstico no es complicado. Con el oxímetro le mide la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, siempre fíjense, afecta más. Este es un tema que lo damos mucho para los residentes, ¿ya? Los aurículos ventriculares, hay varios tipos de bradiarritmia, pero aquí lo que nos interesa, como decimos nosotros, que nosotros, cuando tenemos que formar para personas que andan en las ambulancias, que lo que ven es esto, no es que saben leer un electro, pero ellos ven la frecuencia cardíaca, saben ver la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Porque eso necesitan actuar rápidamente, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos varios tipos de bloqueos auriculoventriculares, decimos bloqueo fácilmente, mire, ¿por qué? Porque aquí la frecuencia es una. Pero de pronto de aquí a acá, fíjense cómo se separa esto, ¿no? Ya no es la misma distancia, RR se llama esto. Esta R es 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos grandes. Pero de esta R a esta otra está muy diferente. Aquí sumamos 1, 2, 3, 4, 5. Este es un bloqueo. Quiere decir que la conducción aquí viene la onda P, fíjense, esta es la onda P, la onda R, la onda T, otra vez P, R, T, otra aquí. Aparece la P, la R, la T, y de pronto aparece una P y ya no aparece. Bloqueo, aquí se bloqueó.
Intervalo PR, muchachos, esto que viene aquí entre la P y la R, es lo que habíamos visto acá, lo que vemos acá. De aquí a acá, esta es la PR. Entonces, cuando esto se prolonga, en vez de 4 cuadraditos, mide 5, quiere decir que aquí hay un bloqueo. Y el corazón por aquí en la línea. Tiene que dar la vuelta por acá, ese bloqueo. Que está de moda los bloqueos, ¿no? En vez de venir aquí que tarda 3 cuadraditos, aquí son 8, 6, 7 cuadraditos hasta llegar aquí. Tiene que dar la vuelta. A eso se llama el bloqueo, ¿ya? Pero yo no es mi intención que ustedes aprendan. Sí que podemos ver algunos electros y no pueden ver ustedes. Esta clase la voy a pasar para que la miren. Pero básicamente los bloqueos, a ver, fíjense cómo se diagnostican primero frecuencias cardíacas bajas, ¿ya? Y si usted ve un electro común, aquí vamos a ver un electro. Fíjense, vemos aquí, fíjense, claramente. Vemos primero la frecuencia cardíaca, por ejemplo, acá. ¿Cuánto mide? Aquí agarramos, vamos a agarrar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta aquí. ¿Ya? Desde aquí hasta aquí hay 15 cuadraditos. ¿Y cuántos complejos hay? 2 por 20, 40. Contábamos 15 cuadraditos, ¿se acuerdan? Para la frecuencia cardíaca, 15 cuadrados. Y de acuerdo a cuántos QRS hay, que sacamos por 20. Y esa era la frecuencia. Si aquí son 15 cuadraditos, ¿cuántos complejos veo? 1 o 2, nada más que 2. 2 por 20, 40. Primero ya tiene una bradicardia. Y ahora vamos a ver si no hay bloqueo. Si quieren ser más, yo como que me digan una bradiarritmia, me basta. Pero aquí van a ver, por ejemplo, eso es anormal. Este es un electro, esto es una onda P. Viene el PR hasta aquí, la R, el complejo QRS y la onda T. Y aquí empieza el bloqueo, porque esta diferencia aquí entre la P y el Q va a ser más de 5 cuadraditos chiquititos. Y aquí fíjense cuántos hay. Aquí hay 5, aquí hay 12 cuadraditos, chicos. Y un PR prolongado se llama matricular. Fíjense aquí, es muy larga la distancia de aquí a acá. ¿Ya? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es una bradicardia. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de esta bradicardia cuando el paciente tiene menos de 60 por minuto? ¿Cuáles son los más frecuentes? Lo que hablábamos es habitualmente los mareos, el cansancio fácil, el paciente está mareado, con astenia, con fatiga, el paciente tiene falta de aire. Ya le decía la diferencia entre disnea y fatiga. La disnea es de origen respiratorio, es una falta de aire, es la sensación de que no puede respirar, meter el aire hondo. En cambio, la fatiga es más un patrón de tipo de lesión muscular. El paciente se cansa y se fatiga. ¿Qué quiere decir? Que el músculo no tiene buena circulación, no es tanto de la falta de aire, sino está fatigado, cansado. ¿Y el 5 qué es el síncope? El síncope, disminución abrupta, ¿ya? O si quieren ustedes describir el síncope, es la conciencia, ¿ya? Porque el paciente, hay una sangre a nivel del cerebro, y el paciente se desmaya, pero de origen cardíaco, ¿ya? Entonces, sí, cuando el paciente sufre un desmayo por una bradicardia, por ejemplo, en vez de 60 por minuto, 80 por minuto, el corazón late a 10 por minuto. ¿Y qué pasa? Si late tan lento, no llega sangre al cerebro. ¿Ya? Y al no llegar sangre al cerebro, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo que mantiene despierto a un paciente, la paciente lúcido o no? Es la glucosa y el... Entonces, si el paciente no le llega sangre arriba, tampoco le da sangre, ¿qué va a pasar? Se va a marear. ¿Qué es lo que nos pasa totalmente a la mayoría de nosotros cuando nos levantamos de golpe? Lo que pasa, nos mareamos un poco. ¿Por qué? Porque la presión anda hacia el cerebro la sangre. ¿Ya? Fíjense que es común cuando estamos echados, nos levantamos de golpe. Por eso cuando nos levantamos de golpe, si nos levantamos lentamente, no. ¿Por qué? Porque lo normal es eso. Cuando nosotros nos paramos es una cuestión de gravedad, muchachos. Ustedes lo ven bien, es hidráulico esto. ¿Ya? Si nosotros, la presión es la misma en los pies que en la cabeza, pero al levantarnos, fíjense que el corazón está en el pecho, está abajo. Tiene que bombear, tiene que llegar la sangre al cerebro. Y al levantarnos ya el corazón tiene que subir la presión para que llegue arriba. Y a veces son milisegundos que tardan en eso. Y nos produce un mareo. Cuando uno solamente se quiere desmayar, no se llama presíncope. Y si el paciente pierde la conciencia, se llama síncope. Una pérdida de conciencia de origen cardíaco. Es cuando el paciente arritmia y se desmaya. Ese es un síncope, una pérdida de conciencia. El paciente se desmaya.
pero es de origen cardíaco, no es por epilepsia, ni es porque se golpeó, ni porque se azúcar. Si es elevado el azúcar es hipoglucemia. El síncope es cuando es origen cardíaco. ¿Ya? Y cuando se presenta, el paciente tiene muy lento su pulso, o sea, una bradiarritmia, o cuando está muy rápido. ¿Por qué me dirán ustedes cuando está rápido? Porque el late que no llega, late en vacío, no llega a llenar entonces al final al cabo no llega la sangre tampoco a la cabeza, al cerebro. Al no llegar sangre al cerebro, no llega oxígeno ni llega glucosa por las arterias. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a el paciente. Ese es un síncope, ¿ya? Entonces, síncope es la pérdida de conciencia de origen cardíaco a que no llega sangre al cerebro, por algún motivo, en este caso por una arritmia, ¿ya? Lo que nos interesa, cuando tenemos una bradicardia, ponemos, por ejemplo, por así decirlo, le hacemos al paciente, viene el paciente mareado, fatigado, de desmayar, sudando frío. Le hacemos inmediatamente, le hacemos un electro, le ponemos el monitor y nos damos cuenta. Lenta, está en 30 por minuto, 20 por minuto. Entonces ya sabemos, muchachos, nosotros que lo que tiene es una bradiarritmia, que la causa de su problema de falta de apnea, de mareo, los síntomas estos que estamos describiendo acá, el cansancio, la astenia, la fatiga y el desmayo incluso, que es el síncope, es por su frecuencia cardíaca baja. Y con frecuencia porque la ocultamos. Y contamos, minutos tiene uno, pum, tum, así no hace más. A los 10 tiene que hacer, ya le decía, tiene que hacer 60 por 80, 90, 100. Y si no le ponemos un oxímetro, si no se le pone un monitor, un electro, y se ve ahí en la ambulancia eso. Entonces vemos que el paciente tiene menos de 60, pero vamos a identificar, no quiero que ustedes vean y me digan es un bloqueo AV completo, es un bloqueo sinusa sinusal, es una FA de baja respuesta. No, ustedes van a ver la frecuencia cardíaca que está baja suficiente para mí, ¿ya? Tiene frecuencia, es una, tiene que usar alguna herramienta. ¿Cuáles son estos? La atropina, ¿ya? La atropina es una ampolla que ustedes lo conocen, viene ampolla. Estamos en emergencia, siempre igual que la adrenalina. Viene ampolla de 3 miligramos, ¿ya? Y lo que hace justamente es un vagolítico. Ya les habíamos llevado en la primera clase esto. Que hay dos sistemas que regulan el corazón cardíaco. Uno es el sistema simpático, ¿ya? Y otro es el sistema parasimpático. Simpático era el que nos producía la estimulación de una frecuencia cardíaca aumentada, era la adrenalina, la típica adrenalina. Ya cuando estamos con adrenalina, que nos asustamos y tenemos taquicardia, como con la persa, decimos. Y a su vez, cuando domina el parasimpático, que es el nervio vago o decimopar, la frecuencia cardíaca baja. ¿Ya? Entonces siempre nosotros vamos a usar en el cuerpo, todos tenemos una regulación. Por un lado el simpático y por el otro el parasimpático. ¿Qué hace al estimularse? Aumenta la frecuencia. El parasimpático, ¿qué hace? Baja la frecuencia. Entonces debe haber un equilibrio. Entonces si nosotros decimos que el parasimpático es el que baja la frecuencia, ese es el que tenemos que destruir cuando el paciente está con pulso bajo. Y por eso usamos el atropina. La atropina es una droga parasimpática vagolítica, que quiere decir que destruye el ICI de destrucción del efecto del nervio vago. Si el nervio vago es el que nos baja la frecuencia de la atropina, vamos a inactivar ese nervio vago. Entonces vamos a tener una frecuencia, va a aumentar su frecuencia cardíaca este paciente. ¿Ya? Entonces, una buena droga, es una de las drogas que cuando el paciente llega con frecuencia cardíaca baja, le ponemos una ampolla de atropina endovenoso directamente y vemos la respuesta es inmediata. Inmediata quiere decir a los segundos ya está mejorando el paciente. Tenía 20 por minuto, le ponemos atropina y sube 80, 90, 100 por minuto. Entonces una de las primeras cosas que hacemos con la frecuencia cardíaca estaba la atropina, ¿ya? Y fíjense cómo utilizamos habitualmente. Hay las ampollas de atropina, bien damos, hay de 3 miligramos, generalmente usamos 1 miligramo de entrada, ¿ya? De entrada, o sea, una ampolla. Y después podemos poner 2 o 3 ampollas a pasar ya en listo, a pasar lento, que pasen 24 horas. Se dice que no hay que usar más de 3 miligramos, más de 3 ampollas para que no se olviden de atropina, ¿ya? Siempre traten de usar máximo 3 ampollas. Tenemos una endovenosa directa y vemos la respuesta. Respondió bien, le ponemos las otras 2 en goteíto ya que pasen suero. Fíjense, empieza a actuar a los minutos de vida.
El problema es que su acción entonces empieza a bajarse y por eso tenemos que tenerle un goteo en el suero, cosa que si no tenemos que estar bajando la frecuencia, vamos abriendo el goteo más para que siga, para que no se vaya. Ya por eso estos pacientes tienen que estar monitorizados. Las arritmias, ya sean lentas o rápidas, tienen que estar bajo monitoreo de terapia intensiva. Ya porque te usamos drogas, porque se puede bajar mucho. Al revés, le ponemos una atropina y a veces se puede disparar mucho. ¿Ya? Entonces la droga que usamos cuando hay bradiarritmia, cuando la frecuencia cardíaca está baja. ¿Ya? Entonces usted cuando le preguntan en la emergencia, doctor, ¿y qué usamos? Está con la atropina. Una endovenosa y después se puede poner así hasta 3 ampollas, no más de 3. ¿Ya? Fíjense, utilizamos siempre la atropina cuando en urgencia te vale 2 bolivianos más una ampolla. ¿Ya? Hasta que colocamos un marcapaso, que el marcapaso que lo que hacemos es controlar. ¿Ya? O hasta que el paciente esté mejor, no siempre le vamos a poner un marcapaso. Pero usamos la atropina siempre. ¿Ya? Consideramos, fíjense, endovenoso, que es una ampolla, y ya en líquido, en solución, un dextrosa, un fisiológico, ya que gotee de a poco. ¿Ya? Si el paciente no rellena la atropina, que puede suceder que ustedes le pongan, por ejemplo, un endovenoso y estaba con 30 por minuto y no subió nada, quiere decir que el paciente no es sensible a ese medicamento. Entonces vamos a tener que usar por ahí un marcapaso, usar otro. ¿Ya? Entonces, fíjense, hasta aquí no tenemos nada que nosotros que preocuparnos en cuanto al saber electrocardiograma. Ustedes ven que la frecuencia cardíaca está baja, ¿qué vamos a usar? Atropina. Cuando usamos, cuando tiene menos de 4 minutos, ya utilizamos atropina, menos de 50 ya utilizamos. ¿Ya? ¿Y por qué hace la atropina? Decíamos, es una droga que inactiva o destruye el efecto parasimpático. ¿Y cuál es el efecto simpático? Bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, si ese nervio es el que baja la frecuencia cardíaca, pues tenemos que destruirle el efecto. Hacemos con la atropina. Y la otra manera, ya le decía, una es destruir el efecto del parasimpático y la otra es estimular el efecto del simpático. Si decíamos que el simpático es la adrenalina, no la adrenalina, no produce taquicardia, entonces también producir más adrenalina, no la adrenalina. ¿Para qué? Para que nos dé taquicardia. ¿Ya? ¿Cuáles son estos que frecuentan? Uno es el isoproterenol, que en realidad acá en Bolivia es difícil de conseguir y no tenemos, pero en otros lugares la droga de primera. Son derivados de la dobutamina y fíjense que actúan más sobre la frecuencia cardíaca y no con la contractilidad como es la dopamina y la dobutamina. ¿Ya? El isoproterenol es una droga beta 2 adrenérgica, se llama simpático mimético. ¿Ya? Eso yo creo que lo llevaron en farmacología ustedes. Simpático mimético quiere decir que igual es el mismo efecto que eso ya se refiere a mimético, ya del simpático, se llama simpático mimético. Es una droga que actúa de la misma manera que aumenta la frecuencia cardíaca. Y simpático lítico es la droga que destruye el efecto del simpático, como otra droga como la atropina. ¿Ya? Entonces se llama simpático lítico y simpático mimético. Pero básicamente otra droga, entonces usamos primero atropina. Primero, ¿cómo es la dosis? Una ampolla endovenosa y no pasar de bien. ¿Qué otra droga, si no tenemos, podemos usar? El isoproterenol. ¿Ya? ¿Es una buena droga? Es una droga excelente. Lastimosamente en nuestros medios al alcance. ¿Ya? Pueden producir temblor. Fíjense, estos simpáticos miméticos son el típico que ustedes muchos conocen, son derivados de la adrenalina o beta 2 adrenérgicos se llaman. Es los salbutamol que usan los asmáticos, los aerosoles, esos que usan. O alguna vez alguno de ustedes ha tomado algún jarabe de aminofilina, de proterenol, de salbutamol. Fíjense cómo el paciente le hace dar taquicardia, porque ese efecto estimula el simpático. En los asmáticos, cuando se disparan los aerosoles, fíjense, aumenta, le dice, me fatiga, me da taquicardia. Porque esa es su acción, estimula el nervio simpático, la liberación. Entonces los simpáticos producen eso. ¿Ya? Típico ejemplo, le ponen eso si ustedes no tienen atropina, no tienen isoproterenol, le pueden dar salbutamol en tableta, que es lo que usamos para el asma. Adrenalina, fíjense. La adrenalina también es buena. ¿Ya? Podemos usarse por vía endovenosa, por vía subcutánea, pero produce, ya le decía, como su efecto es producir, aumentar la frecuencia, produce taquicardia. Entonces en estos pacientes eso es lo que nosotros buscamos, que aumente su frecuencia, que mejore su frecuencia. Entonces tenemos 3 drogas hasta aquí que podremos. La atropina, ¿cuánto usamos atropina? 1 a 3 ampollas por día, no más.
No tenemos atropina, que es la mejor droga, que no tenemos en nuestra medicina y en toda la farmacia, ¿vale? Ya le decía un boliviano. Y si no encontramos eso, adrenalina pueden usar. La adrenalina igual boliviano, dos bolivianos en todos los lugares, ¿ya? Se usa generalmente no más de 3, 4 ampollas así endovenosa. Se usa una ampolla endovenosa, si el paciente responde, le ponemos en goteo igual que en nosotros. Podemos poner 5 ampollas, depende de cómo esté el paciente. Y vamos mirándolo en el monitor. ¿Cómo está su frecuencia? Si le ponemos, supónganse, una gota, y el paciente está con una frecuencia muy baja, le aumentamos, en vez de 21 microgotas, aumentamos el goteo a cuánto, a 35 microgotas. Y vamos viendo cómo está su frecuencia. Ahora, y lo dejamos así. Si no mejora, aumentando la adrenalina. ¿Ya? Entonces, las 3 drogas que tenemos es atropina, primero, que es barata y en todas las emergencias. Isoproterenol, que también lo usamos en frecuencias cardíacas bajas en la hora de arritmia. Y tercero, la adrenalina. ¿Ya? Estas son las drogas que más utilizamos. Pasando yo a ustedes, esto lo va a tener tu compañero, estos son los española de cardiología, que hasta ahora siguen usando, como cuando llega un paciente. ¿No? El ABC, que siempre la RCP, ¿se acuerdan que habíamos vía aérea, abrir, confirmar la habla y la circulación? El paciente no está en paro, si está en paro, RCP. Y si no está en paro, solamente tiene bradicardia, lo que hablábamos, menos de 60 latidos por minuto, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Este paciente usamos 0,5 miligramos en bolo, máximo 2 o 3 ampollas, no pasar de 2 o 3 ampollas. Si el paciente responde bien, nos quedamos así. Mejoró, el paciente lo controlamos. Si el paciente no mejora con la atropina, usamos un marcapaso, que eso lo tenemos. Ahí se le pone un parche transcutáneo que se le pone. Se puede usar transcutáneo por la piel o se le puede poner. Las dos cosas son buenas. Y ahí nos ponemos el parche encima del corazón, en el precordio. Y con la máquina, el mismo como un electro, tiene ahí donde dice frecuencias cardíacas. Quiero 60, le pongo 60. 60. Quiero 80, 80. Esos son marcapasos transcutáneos que se llaman por parche. Y hay otro vena, que es lo que utilizamos nosotros, que son más baratos para nosotros. Nos ponemos por vía endovenosa por la vía subclavia y llegamos hasta el corazón y ahí cable, y acá de afuera lo estamos aumentando. Frecuencia aumentamos, más frecuencia. Y es un marcapaso que ya bien nos dice 60 por minuto, 70 por minuto, 80 por la acústica. A veces se llama el marcapaso. Van marcando la frecuencia cardíaca. Ustedes ponen la frecuencia cardíaca que ustedes quieren. El paciente tiene 20 por minuto y le subo 60 por minuto. Quiero más, le subo 20, lo que yo quiera. Para eso se usa el marcapaso. Y ya el paciente no lo regula, el que regula es ustedes con la máquina, ¿ya? Y el marcapaso puede ser cutáneo o percutáneo, que es encima de la piel como un parche que se pone, que muchos equipos tienen. Y puede ser endocardio, endovenoso. Ya se le puede poner. Y dentro de los endovenosos puede ser transitorio, definitivo, uno que dura 14 días y el otro que dura de por vida. ¿Ya? Paso para eso nos sirve. Si el paciente le pusimos atropina, terenol, adrenalina, no respondió, vamos a marcapaso. ¿Ya? Si el paciente no mejora con el paciente cuesta que mejora, que en general sí podemos apoyarnos con dopamina o adrenalina. ¿Ya? Pero en general, atropina, adrenalina, son los 3 pasos que usamos. ¿Qué es lo que tenemos? Fíjense que están los protocolos, cómo usamos, ¿ya? Los bloqueos, que son protocolos internacionales, que lo podemos usar acá, ¿ya? Luego tenemos, muchachos, eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro, las barras de 60 por minuto, esa es la manera de tratar. Tenemos la taquiarritmia, ¿ya? La taquiarritmia quiere decir cuando las frecuencias cardíacas son más de 100 por minuto. Aquí yo no quiero que ustedes me digan es un aleteo auricular, irritación auricular, es una taquicardia por reentrada, es un Wall Parkinson White, no me interesa, ¿ya? Lo que nos interesa, el paciente tiene una frecuencia cardíaca de más de 100 por minuto, le ponemos el monitor, le ponemos el electro, la ocultamos, está tum, 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 rapidísimo. Es una taquiarritmia. Entonces ahí nosotros que tenemos que ver si tiene una taquiarritmia, ver si está compensado, está atacado o no está. Lo que hablábamos, está con descompensación hemodinámica, que está mareándose, desmayar, o está en buen estado. Mucho para definir qué vamos a hacer. ¿Ya? Si el paciente tiene, fíjense, normalmente tener angiosismo, palpitaciones, mareo, dinea. Vamos a ver qué es lo que tiene el paciente. Si el paciente no está descompensado, tratamiento, ustedes me preguntarán, una vez se pregunta frecuentemente en el hospital a los médicos internos, ¿cómo se tratan las taquiarritmias? Depende
mucho de qué, de cómo esté el paciente. Si el paciente está cómodo, o sea, quiere decir que está con un poquito de palpitaciones, pero está lúcido, está vigil, está reactivo, está caminando de ahí. O si el paciente quiere estar mareado, sudando frío, queriendo morirse, queriendo desmayarse. Son diferentes pacientes. Entonces, si estamos hablando de la frecuencia aquí, fíjense, muchachos, eso es importante. Puede tener 120, puede tener 200, puede tener 180, puede tener 240 por minuto. Lo que importa es que cómo está clínico ese paciente. ¿Ya? Entonces, si el paciente clínicamente está mal, quiere decir que está dolorido del pecho, sudando frío y está a 190 por minuto, igual lo vamos a tratar que como tuviera 120 por minuto. ¿Por qué? Porque el paciente pensado está con síntomas, está gástrico nosotros, ¿ya? Entonces, es importante en la taquicardia cómo se tratan, de acuerdo a cómo esté. Si el paciente tiene un ataque con descompensación, así se llama. ¿Qué quiere decir descompensación? Dolor de pecho, falta de aire, sudando frío, mareo, queriendo desmayarse. Es cuando tiene taquicardia, ya estamos en el otro, bradicardia, menos de 60, ahora tenemos taquicardia. Y si tiene síntomas, porque le pueden dar síntomas o no, pueden no. Muchos de ustedes, ahorita yo estoy seguro, si lo tomamos en el pulso, tienen un minuto y no tienen nada, no sienten nada. ¿Ya? Entonces, lo que importa aquí en estos casos son los síntomas. Si el paciente toma de descompensación hemodinámica, quiere decir mareo, dolor de pecho, todos estos síntomas que vemos acá, mareo, disnea, angor, síncope o insuficiencia de estar disneico el paciente, hay cardia, hay que cardiovertirlo, se llama. Eso hay que hacerle cardioversión, electrocarlo, desfibrilarlo, como ustedes conocen con el aparato. ¿Por qué? Porque el paciente se va a morir, si no, este paciente no da tiempo a que le pongamos endovenosa, que pongamos remedio, ¿no? Hipotenso, está mareado, está disneico, está con dolor de infartar, está con un síncope, va a ser una embolia. Entonces, el paciente hay que cardiovertirlo. Entonces, dimos el primer principio que esto le va a servir para todo. Taquiarritmia o taquicardia con descompensación hemodinámica, quiere decir con gravedad, con mareo, con disnea, con áncope, hipotensión. Ese paciente va a se cardiovierte. Se llama cardioversión o desfibrilación, que ustedes conocen como desfibrilación, el choque que se le pone en las paletas. Esto se llama cardioversión porque lo que hacen darle, como le decía, le damos una frecuencia cardíaca, nosotros regulamos, no es desfibrilación. Desfibrilar ni el paro. El mismo equipo. Acá usamos que se llama cardioversión porque el paciente en vez de tener una arritmia, la volvemos a la arritmia, al ritmo normal, con un choque. Generalmente son choques pequeños, usamos entre 50 joules hasta 100, 150 nomás. Y eso lo cura al paciente. Le ponen el choque usted que le siente y al segundo, no es a los 10 segundos, a 60, 70 por minuto. ¿Ya? Pero no lo hacemos a todo eso. Ya le decía, lo hacemos solamente compensado, cuando es con dolor de pecho, con aire y con taquicardia. ¿Ya? En cambio, si el paciente tiene taquicardia, pero no tiene fatiga, no tiene falta de aire, no tiene pecho, no está mareado, ese paciente le ponemos medicamentos endovenosos. ¿Ya? Pero básicamente acá lo que no quiero que se pierda es en eso. En la bradicardia, frecuencia cardíaca baja a menos de 60 por minuto. El paciente está descompensado o compensado. Si está descompensado con los mismos síntomas de acá, mareo, dolor de pecho, fatiga, mareo, incluso falla cardíaca, ese paciente va, le decíamos que ponemos primero atropina. No responde con la atropina a adrenalina. Con la adrenalina marca paso. No hay donde se pierda. Al revés, vamos cuando el paciente está con taquicardia, cuando está más de 100 por minuto. Depende de qué la acción, ya le decía, de si el paciente está con esto, está descompensado, con descompensación hemodinámica, mareo, disnea, angor 5. En este paciente, ¿qué hace? Se menciona cardiovertimos. Eso es una eléctrica, es el nombre médico, que es una desfibrilación dirigida. Entonces, nosotros, así como hacemos en el paro, le ponemos la chocamos, le ponemos un poquito de anestésico para que no le duela, o un analgésico fuerte y lo chocamos, ¡pac! ¿Por qué? Porque esa es la única manera que el corazón vuelva a empezar de nuevo. De nuevo empieza, le chocamos y empieza a latir otra 30 por minuto, que es lo que queremos. ¿Ya? Pero si el paciente está rápido, 150, 160, 180, 2 minutos, pero no tiene ningún síntoma, y muchas veces pasa eso. Ustedes mismos, fíjense, cuando estamos haciendo ejercicio, jugamos, hacemos deporte, corremos, cuando salimos a correr, si ustedes se toman el pulso, están en 130, 100 minutos. Y ustedes están con taquicardia, pero
Eso no lo va a descompensar ni se van a chocar por eso. Descansan y les paga. La frecuencia cardíaca va a depender de cómo estén. Ahora, si ustedes están con falta de aire, quieren desmayarse, están mal y se toma la frecuencia cardíaca que está alta, no importa cuánto esté, si está más de 100 hay que chocarlo. ¿Por qué? Porque el paciente se va a morir, porque tiene síntomas, está descompensado. Ahora, si el paciente solamente ya se siente palpitar, aunque esté en 200 por minuto, podemos usar medicarlo, no hacerle cardioversión. Y fíjense, entonces vemos los ritmos superiores a 100 estas cosas, entonces vamos midiendo. Hay un algoritmo que se lo voy a dejar, pero no me interesa a mí que lo manejen bien esto, porque no es obligación de ustedes manejarlo. Se mide ese, cuánto el QRS tiene, si es estrecho, también no puede servir, pero básicamente para decir, es una supraventricular, es una fibrilación auricular, es una taquicardia ventricular, supraventricular, no importa. A mí lo que me interesa es si el paciente compensado o compensado. Y que tenga taquicardia. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Y eso es sencillo. Entonces ustedes ven que este paciente tiene taquicardia. Aquí vamos a leer, miren, vamos a sumar aquí lo que hablábamos. 15 cuadraditos. Contamos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 hasta aquí. Hasta aquí es 15. Entonces, ¿cuántos complejos hay? 1, 2, 3, 100 por minuto. No es muy minuto recién, está con una taquicardia recién empezando. Esta es una taquicardia de tipo auricular, no importa. Pero la cardíaca es diferente aquí. Miren, ese cuadradito aquí, por ejemplo, está medio feo este es un teletro real. Pero aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15. Hasta aquí es 15. ¿Cuántos complejos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Y por 6 por 2, 120 por minuto. Esta es una taquicardia. Entonces, si yo tengo un electro con taquicardia, que le tomo veo cómo está usted. Esta palpitación es listo, me espera, podemos hacerle remedio. Medicamentos por boca o medicamentos endovenosos. Pero es 20 por minuto. Y el paciente está sudando frío, queriendo desmayarse, el paciente está mal, el otro me va a morir. Ese hay que chocarlo. Aun si sea 120 por minuto, tengo cardio, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no se va medicamento, ¿ya? Fíjense, estos son, pero aquí sumamos, ¿qué sé yo por cuadradito? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cuántos complejos contamos? Fíjense, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 complejos. En estos 15 cuadritos hay 9. 9 por 2, 18, está en 100. Este paciente está más rápido. Pero aún así puede haber pacientes que estén con 180, que no estén tan fatigados. Entonces, medicamento. Ahora, si este mismo paciente, ustedes me dicen, está queriendo desmayarse con dolor de pecho, fatigado, con falta de aire, hay que chocarlo. Pero este mismo paciente ya fue en el consultorio. Le hacemos tratamiento médico. Fíjense, aquí tenemos variantes, tipo de taquicardia. Entonces, aquí es lo que medicamento, muchachos. ¿Qué es lo que podemos usar? Usamos habitualmente, yo le digo una cosa que nosotros usamos mucho, son drogas antiarrítmicas, ¿ya? Los medicamentos que nos bajan la frecuencia cardíaca que utilizamos, ¿ya? La droga más utilizada, para que ustedes la tengan en cuenta, lo que más utilizamos nosotros normalmente en drogas endovenosas es la adenosina, que esta es una droga que usamos en emergencia, viene de 6 miligramos, se usa una ampolla endovenosa directa, rapidito, se la mete en venas, el efecto es inmediato, al segundo también, con algún tipo de taquicardia. Y la droga, para que ustedes no le pelen acá, como decimos nosotros, a los paramédicos, estudiantes, yo le digo, bueno, yo tengo una taquicardia y hay que usar, o sea, no saben qué tipo, si es una FA, pero está rápido, ustedes están viendo que su frecuencia está alta. Ahora no saben si es un aleteo, una taquicardia ventricular, una taquicardia con cuerda angota, hay muchas, pero igual son taquicardias. Lo que ustedes no le van a apelar nunca, muchachos, que es lo que utilizamos nosotros y nosotros médicos hacia los enfermeros, la miodarona. La miodarona se usa por vía endovenosa, es brutal. ¿A quiénes le baja la frecuencia cardíaca? Dime que ustedes vean con frecuencia cardíaca. ¿Ya? La miodarona viene en ampolla, ¿ya? Viene en ampolla de 150 miligramos y viene en tableta miligramos. Siempre usamos ampollas para la crisis. Ustedes no se pierdan. Amiodarona, en taquicardia usamos amiodarona. ¿Cuánto usamos? Habitualmente se usa la dosis utilizamos para que se den, a ver, para que sea, usamos 7, más o menos 7
el equivalente 7 miligramos por eso. Más o menos un paciente, ya como usamos la amiodarona, que eso van a verlo en emergencia. Paciente normal, 70 kilos, usamos 3 ampollas. O sea, usamos 50. Si nosotros sacamos un paciente de 70, decimos que es 7 miligramos la dosis, 7 miligramos por kilo peso. 7 por 7 sería 40 y no 150 miligramos. ¿Y cuánto es 400? Son 3 ampollas. ¿No? Las ampollas son de 150. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? La amiodarona, cuando quieran poner, cuando estén en emergencia, lugar donde ustedes no son cardiólogos. La amiodarona se pone 3 ampollas para que no se pierdan. 3 ampollas se pone en 100 o 150 de suelo fisiológico de troza y se le pasa en 20 media hora, 3 ampollitas de entrada, ¿ya? Le ponen 3 ampollas en 150 fisiológico, troza de ring, el suero que ustedes tengan. En 3 ampollas le pasan en 20 minutos a media hora. Media hora, póngale para no pelar. Y ese el efecto es inmediato, va bajando rápido, baja la frecuencia. Termina la ya, le estoy dando en ampollas, que es lo mismo que en dosis, ahorita se le da en dosis, las 3 ampollas, y de una vez pasaron las 3 ampollas en media hora, ya después le ponen un suerito para que 24 horas. Ahí le ponen 7 ampollas, ¿ya? Primero hacemos 3 ampollas en 100 en cualquier suero, en media hora pasamos. Pasamos 7 ampollas. ¿Cómo pasan esas 7 ampollas? Ya más lenta. Esa tarda en actuar en 24 horas. ¿Ya? O sea, usamos 10 ampollas en un paciente. 3 ampollas de entrada, no en vena, no se ponen endoveno, se ponen un suerito en 100, 150 de suero y se le pasa en medio esas 3 ampollitas. Y después ya la otra, ya que tenemos que pasarle 10 el primer día, la otra 7 ampollas le ponemos en goteo ya. En goteo a 14, o sea que dure todo el día las otras 7 ampollas. Y con eso no hay arritmia, que no hay donde se pierdan, muchachos. ¿Ya? Entonces, básicamente repetimos otra vez. Le voy a pasar igual los protocolos de ataque de arritmia. Al final y al cabo, hay varios medicamentos que usamos. Nosotros usamos mucho la adenosina, pero yo le decía, para que ustedes no son cardiólogos ni quieren saber, directamente tenemos las dos posibilidades. Tenemos un paciente que tiene, usamos atropina, una ampolla endovenosa y 2 en goteo, o adrenalina. Si el paciente no mejora siendo baja, marcapaso. Se lo mete y ya se lo pasa a sala para que lo vea el cardiólogo y ya vea qué va a hacer. Primero, esa frecuencia cardíaca baja, adrenalina y marcapaso. Lo único. Si el paciente tiene frecuencia cardíaca alta, o sea, taquicardia, aquí tenemos, yo le diría sí, hay varias drogas. ¿Qué le diría? No se pierda. La amiodarona endovenosa, ¿cómo se usa? 3 ampollas en pasar en 20 minutos, en media hora, 7 ampollas en gotear en 24 horas. A 3 ampollas le va a bajar la frecuencia. Sea la arritmia que sea rápida, le va a bajar. Ya usted en media hora, una hora, ya lo voy a cambiar, si va a querer seguir usando. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, si el paciente con taquicardia está descompensado, está mal, no nos va a dar tiempo a amiodarona. Entonces, el paciente que fría, disnea, falta de aire, hay que chocarlo, hay que hacer una cardioversión eléctrica. Ya, lo chocamos. Con 100 joules, a joule le damos un choque y vuelve a lo normal. ¿Ya? Bien, muchachos. No más, no le vamos a dar más vuelta con esto. No quiero que hablen más. Frecuencia cardíaca baja, atropina, paso lo último. Frecuencia cardíaca alta va a depender de si está descompensado o compensado. Si está descompensado, cardio con el desfibrilador. Si no está descompensado, el paciente está bien o no tiene desfibrilador, usamos droga. ¿Cuál droga? Amiodarona. ¿Cuánto usamos amiodarona? 7 miligramos de dosis de carga. ¿Cuántos esos? Son 3 ampollas para un paciente. 3 ampollas pasamos en media hora. Esa es carga, se llama dosis de carga rápida, en media hora. Y después usamos gotear en un suero de 1000 o de 500, como ustedes, en 24 horas. ¿A qué goteo pasa en 24 horas? Ya ustedes saben eso. Si es un suero de 500 a 7 minutos, pasa en 24 horas. Si es un 14 gotas por minuto, pasa en 24. Ahí le ponemos las 7 ampollas de amiodarona. ¿Ya? No hay más, muchachos. ¿Ya? Bien, muchachos, antes escúchenme, chicos. La práctica, me preguntaba el presidente del curso. Normalmente lo que hacía yo con los grupos, hay unos problemas también del año pasado. Véanlo, háblenlo, si no le damos un trabajo para hacerlo. Normalmente lo que nosotros le sacamos un promedio de la. O sea, dividimos su nota al andado
dividimos entre 4 y esa es la nota de práctica. ¿Ya? Y el formulario no los tabula ya la estadística. Véanlo, háblenlo ustedes, los que no quieran o los que no estén de acuerdo, avísenle a su compañero que yo le demos un trabajo para que lo hagan. Una opción que es la más frecuente, la que utilizamos en casi todos los grupos, es tabularle de las 4 notas. Por ejemplo, sacaron 50, 50, 200 en los 4 exámenes. Lo divide entre 4, da de 50, 50 es su nota de práctica. Eso sería lo tabula el sistema. Pone cuánto equivale la práctica y es sobre esa nota. Si a alguno por ahí no le conviene, no quiere, no práctico, avísenle a su compañero, ya, porque yo le doy un trabajo con un tipo de monografía, pero lo normalmente usamos y lo usamos los otros